Buen día. ¿Qué es la consciencia? Pregunta esencial. Estamos siempre hablando de los procesos de consciencia, de la expansión de la consciencia, de hacer consciente lo inconsciente. En fin, a veces también preguntamos si es consciencia con S, conciencia sin S. Esto es una cuestión neurológica, relativa a la neurociencia, es relativa a la espiritualidad, a la psicología, a la ética, a la filosofía, en fin, es una cuestión interesante y en unos minutitos vamos a ver si aclaramos 4 cosillas al respecto. En el ámbito de la neurociencia, a día de hoy todavía no hay una respuesta contundente a lo que es la consciencia. Se ha descubierto que efectivamente hay zonas anatómicas del cerebro que están implicadas en la manifestación de la consciencia, pero eso no quiere decir que esas áreas concretas materiales del cerebro sean las que producen conciencia. Ahí la metáfora sería como la de las ondas de radio y la estación de la radio. Entonces, hay unas ondas de radio que se manifiestan a través de un aparato de radio, pero el aparato de radio no produce esas ondas. El aparato de radio lo que permite es que se manifiesten esas ondas, que surja el sonido. Aparecen unas ondas de radio y el aparato de radio permite que se manifiesten. Así que bueno, en ese sentido la neurociencia se está adentrando. Y por otra parte, las tradiciones de sabiduría o la tradición espiritual tienen muy claro lo que es la conciencia o consciencia de hace milenios. Digamos que es el sustrato de toda la sabiduría perenne. Ahora vamos a ir a eso. De primera sí podríamos convenir que la consciencia con S es la capacidad de apercibir o de tener un conocimiento de la realidad, es la capacidad de ver, de ser conscientes de lo que sucede, es lo relativo, como decimos, al ser consciente, al darme cuenta de la realidad que está aconteciendo. De manera convencional, la conciencia sin S tiene un carácter más moral, ético o filosófico, en el sentido de que es una conciencia relativa a lo que es nuestras nociones del bien y el mal, vamos a decirlo así. Hay una buena conciencia cuando actuamos, vamos a decirlo así, de manera más altruista, más generosa, más empática, con una buena voluntad hacia el prójimo. Y hay una mala conciencia pues cuando obramos de manera a lo mejor egoísta o manipuladora. Entonces, en ese sentido, la conciencia tradicionalmente sin S saluda a eso, a una noción moral, incluso filosófica. Y para la tradición de sabiduría, paradójicamente, la cuestión de la S es secundaria en el sentido de que la respuesta a la pregunta ¿qué es la consciencia o la conciencia? Es muy directa. Todo es conciencia. Todo es conciencia. Cualquier nivel de manifestación, en la materia, en la vida, en la mente, es conciencia. Todos son simplemente formas o apariencias de esa conciencia. Por así decirlo, la materia es una forma de conciencia, la mente es una forma de conciencia, la vida es una forma de conciencia. Todas las expresiones, todos los fenómenos, todas las dimensiones son expresiones de esa conciencia. Por lo tanto, la respuesta definitiva es muy sencilla. Todo es conciencia. La conciencia es todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, es el sujeto, es el objeto, es todo, pero no podemos explicarlo. Podemos serlo. Todo lo que vemos, todo lo que percibimos, lo burdo, lo sutil, lo físico, lo psíquico, lo energético, lo externo, lo interno, lo animado, lo inanimado, el sujeto, el objeto, todo es conciencia. En este caso, el sujeto y el objeto, el observador y el observado, simplemente representa la polarización creativa de esa única conciencia. Y todo este mundo no es más que el despliegue creativo de esa conciencia. Tradicionalmente se ha usado la imagen del espejo para hacer alusión a esta conciencia, de manera metafórica, en el sentido de que un espejo está vacío de toda imagen y al estar vacío de toda imagen puede reflejar todo, puede reflejar cualquier imagen. ¿Quién se mira en el espejo? La misma conciencia. Y de esa manera proyecta todas las imágenes con las cuales esa conciencia está potencialmente cargada, que son infinitas. Así que la conciencia es un espejo vacío que puede reflejarlo todo, puede contenerlo todo. En esta metáfora, por así decirlo, la mente, como manifestación de la conciencia, ya es una forma peculiar de conciencia. En este caso, la mente es un espejo roto. Dentro de esa imagen sería el espejo roto, un espejo que parte lo que es la realidad y ahí empezamos ya a generar pues, polarización y dualidad. Al final, la mente crea una división, crea una, en este caso, por ejemplo, entre objeto, sujeto, positivo, negativo, masculino, femenino, espíritu, materia, animado, inanimado. Empieza a crear categorías y simplemente fragmenta realidad en diferentes secuencias, en diferentes fragmentos, para poder manejarlos, operar y trabajar con ellos en este plano de realidad.
Pero finalmente yo me quedaría con esa imagen. La conciencia es un espejo vacío, la mente es un espejo roto. Así que para la tradición de sabiduría, la cuestión de la S, consciencia, conciencia, es secundaria, es una cuestión semántica. Pero si queremos añadir un matiz a la hora de aclarar nuestro lenguaje, pues bueno, diríamos que al final la S aplica a lo que son seres o entidades conscientes, ese matiz, vamos a decirlo así, psicológico, en el sentido de seres que se percatan de lo que sucede, que se dan cuenta, que se aperciben de la realidad que está aconteciendo. Un carácter subjetivo, incluso diríamos individual y personal. Y cuando le quitamos la S, conciencia, pues aplicaría, en el término de la tradición, aplicaría a una conciencia más de carácter trascendente o impersonal. Yo me quedaría con esa noción simple. Con S aplica o es relativo al sujeto, un sujeto consciente. Sin S aplica en un contexto más impersonal o trascendente. Dentro de todo esto, efectivamente, está también esas dos categorías de consciente e inconsciente. La imagen clásica es la del iceberg. Si la consciencia es aquello de lo que me di cuenta o esa información que puedo procesar, lo inconsciente es lo que no me di cuenta, lo que está presente pero no me di cuenta o no puedo procesar. Permanece en un plano que no se ve, es pero no se ve. Al final también podemos resumirlo de esa manera. Consciencia es ver, lo inconsciente lo que no se ve, pero ahí está. Efectivamente, en esta imagen del iceberg hay una gran masa sumergida que no se ve de realidad, pero que efectivamente maneja o dirige la vida consciente, porque al final el iceberg es uno. En esta imagen diríamos que la línea de flotación entre consciente e inconsciente sería lo subconsciente, la línea más cercana a lo consciente o lo más accesible al consciente. Y volvemos a lo mismo, para la tradición de sabiduría, consciente e inconsciente al final son dos categorías de una misma conciencia indiferenciada, una conciencia no dual. Una conciencia no dual donde reposa tanto lo consciente como lo inconsciente. Una conciencia no sujeta a ningún tipo de diferenciación o modificación. En definitiva, una conciencia que aparece como el sustrato de esa conciencia pura o conciencia absoluta. Y ahora la cuestión es por qué nosotros ponemos tanto hincapié en hacer consciente lo inconsciente. Y efectivamente, como decíamos, esta imagen del iceberg, lo que se puede ver es que hay una gran masa sumergida que dirige la vida consciente. Al final nuestras intenciones conscientes nos pueden llevar para allá, pero la inercia o la dinámica del iceberg nos lleva para allá. Por lo tanto, hacer consciente lo inconsciente significa de alguna manera proporcionar más libertad a la voluntad consciente a la hora de dirigir su vida de manera más consciente y coherente. Dice Tony de Melo que es la conciencia lo que te puede liberar y que siempre serás esclavo de lo que no eres consciente. Y Jung dice que mientras lo inconsciente no se haga consciente, ese inconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y Jung también resume, dentro de todo su proceso psicoterapéutico, gnóstico y espiritual, que la libertad se extiende hasta los límites de nuestra conciencia. Por lo tanto, en la medida que lo inconsciente se hace consciente, pues aporta más libertad a la voluntad consciente para dirigir su vida de manera más coherente. Así que el proceso de conciencia tiene que ver con recordar quiénes somos realmente, en aportar más claridad, más visión, más coherencia a nuestra vida. Y por eso ponemos tanto el acento, en este caso hablamos de esas dos alas del mismo pájaro de la consciencia, que de manera resumida hablamos de la meditación y de la terapia. La meditación expande la conciencia, la terapia hace consciente lo inconsciente. Ananda, nuestra escuela de desarrollo integral, que por cierto, Ananda es un concepto sánscrito que alude a la naturaleza de esa conciencia. En este caso alude a la faceta de la dicha, de la bienaventuranza, de la felicidad incausada, que ni mucho menos tiene que ver con una euforia o un estado emocional del tipo que sea. Es un estado de ser, es un estado esencial y tiene que ver más bien con una paz y una tranquilidad, de un estar en plena sintonía con la realidad. Así que dicho lo dicho, Ananda, la Escuela de Desarrollo Integral, se enfoca fundamentalmente en este tipo de procesos, meditación, terapia, y en un momento dado nos dimos cuenta que efectivamente, más allá de los procesos puntuales, tanto formativos o de encuentros presenciales, pues darle cierta continuidad a esa sangha, a esa comunidad de conciencia, a ese grupo humano que comparte motivación, que comparte afinidad, pues al final había que darle una continuidad. Y de ahí salió la idea, o horneamos, metimos al horno, lo que ahora le hemos dado a llamar la red de conciencia. Entró en el horno, ha salido un bollo, y ese bollo es lo que llamamos la red de conciencia Ananda, que en definitiva es una sangha, una comunidad de personas interesadas en el desarrollo
y en la expansión de la conciencia. Es un espacio, un lugar de encuentro donde poder compartir con otros seres humanos que están en el camino, un espacio de práctica, de indagación, de exploración, de motivación, de apoyo y de libre expresión. En definitiva, un grupo de personas afines en las que compartir esta aventura de la conciencia, esta aventura del desarrollo y de la exploración interior. ¿Qué nos ofrece esta red de conciencia? Nos ofrece un espacio de meditación, vamos a decirlo así, un dojo virtual donde poder encontrarnos y practicar. Nos ofrece diversos talleres terapéuticos. Nos ofrece espacios o foros de investigación sobre estas temáticas del desarrollo humano, de la espiritualidad, del desarrollo integral. Y también se nos ocurrió la idea de generar una especie de espacio o de lugar de intercambio de servicios y recursos, donde cada cual puede ofrecer de manera vocacional o profesional todo aquello que estima que puede ofrecer, y a la vez también un espacio donde las personas que busquen ciertos servicios pues puedan encontrarlos, sean del tipo que sea. En definitiva, la red es un espacio para mantenerme conectado a un raíl de conciencia. Muchas veces decimos que en este tipo de procesos, a veces el problema o la dificultad es que no soy constante, no persevero, voy, vengo, entro, salgo. Bueno, ¿en qué consiste esta red? Pues crear un espacio donde mantenernos en cierta atmósfera de conciencia, en un grupo en el que compartimos esta aventura y también, pues bueno, somos acompañados y nos mantenemos en ese, vamos a decir así, también en ese horno, ¿no? En ese calor y en ese proceso constante de conciencia. También efectivamente puede ser un buen recurso para personas también en el ámbito del acompañamiento, coaches, terapeutas, instructores, para mantenerse en un espacio y seguir ampliando, bueno, pues información, recursos, perspectivas. En definitiva, una sangha, un espacio de crecimiento, de acompañamiento, de investigación, también de diversión, un espacio sobre todo de mantener encendida la lámpara de la conciencia, un espacio que nos permita mantener la llama encendida. Un espacio abierto y flexible, pero que a la vez me mantiene de manera disciplinada en una práctica y, como decimos, en un raíl de conciencia. Al final es una excusa para mantener encendida la lámpara. Así que si en ti resuena esta propuesta, pues estaremos encantados de compartir aventura en esta sangha. Namaste.